Buenos días, hermanos. Abren sus Biblias a Juan capítulo 16 y hoy vamos a tener un mensaje, yo creo que retador, que se llama Prepárate para la persecución. Vamos a orar y poner estos tiempos en manos del Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra que nos enseña. Tu mensaje para nosotros nos enseña muchas cosas acerca de cómo debemos vivir, cómo debemos confiar en ti. Pedimos que estés con nosotros, que nos asistes por medio de tu Espíritu para entender tu mensaje para nosotros en este día. Pedimos que nos alientas, que nos exhortas, que nos preparas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pues el mensaje de hoy viene de Juan 16, 1 al 4. Voy a leer estos 4 versículos. Primero dice: Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio, porque yo estaba con vosotros. Prepárate para la persecución. Jesús advirtió a sus discípulos a estar preparados para una persecución. Y esta es una continuación, estos 4 versículos continúan el pensamiento de lo que vimos la semana pasada en Juan 15, 18 a 27 sobre el odio del mundo hacia los discípulos de Jesús. Si Jesús les dijo a sus discípulos de que el mundo los iba a odiar y perseguir, y la causa mayormente es por identificarse con Jesucristo, ya que el mundo odia a Jesucristo, va a odiar a nosotros también si somos fieles servidores de Jesús. Pero también lo que vimos la semana pasada es que a pesar de esta persecución, los discípulos de Jesús iban a testificar de él al mundo y iban a tener el apoyo del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo iba a testificar al mundo. Bueno, entonces llegamos a estos 4 versículos y el énfasis es de que Jesús está diciendo: mira, están advertidos. Estoy diciendo estas cosas antes de que sucedan para que estén advertidos. Pero, ¿por qué quiere advertirnos? ¿Qué es lo importante aquí? Y él dice en el versículo 1: Estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Si estás advertido de una dificultad que viene, puedes por lo menos prepararte mentalmente. La persecución es una causa de tropiezo. Lo leímos en Mateo 13, en la parábola del sembrador, cuando Jesús dijo: Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Tenemos que hablar de esa palabra tropiezo, tropezar. La palabra en el griego es scandalizo. Sí, de esa palabra viene escándalo. Y la palabra en griego quiere decir ofender, tropezar o caer. Tenemos varios ejemplos del uso de esa palabra en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 5, 29 y 30, Jesús dijo: Si tu ojo te es ocasión de caer, o de pecar, o de tropezar, córtala.
¿sí? O si tu mano te es ocasión de caer, la palabra caer es escandalizo, caer, pecar o tropezar, córtala. Y bueno, hemos estudiado este versículo, estos versículos de que Jesús no está hablando literalmente que cortamos la mano o sacamos el ojo, pero habla de la seriedad con la cual debemos enfrentar nuestras tentaciones. Pero aquí la palabra escandalizo, pues es equivalente a pecar. Mateo 11:6, Jesús dijo, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Sí? Bienaventurado es el que no se ofende por mí. Eh, la Biblia habla de Jesús como el gran escandalizo, la causa de tropiezo para muchos. ¿Sí? Muchos se ofenden por Jesús. Muchos tropiecen por Jesús. En Mateo 15:12, los discípulos de Jesús dijeron a él, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron o se ofendieron cuando oyeron tus palabras? Jesús había dicho algo que causó que se ofendieron o se escandalizaron los fariseos. Más adelante en Marcos 14, 27, Marcos 14, 27, Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Cuando Jesús dijo, todos vosotros os apartaréis, él estaba usando la palabra escandalizo. Todos vosotros, como dice en la Reina Valera, os escandalizaréis, o todos vosotros tropezarán, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y en el versículo 29 leemos, entonces Pedro le dijo, aunque todos se aparten o se escandalizan, tropiecen, yo sin embargo no lo haré. Pero ¿qué pasó? Sabemos que cuando Jesús fue arrestado, sus discípulos tropezaron, se apartaron de Jesús, tuvieron miedo y huyeron. Y Pedro tropezó negando a Jesús 3 veces. Entonces, pues esto nos ayuda a entender un poco qué quiere decir la palabra escandalizo o tropezar. Pues es llegar a negar la fe. La buena noticia en el caso de Pedro es que vemos que Jesús lo restauró. Su tropiezo no quiso decir que había perdido su salvación o que ya no era creyente, que estuvo fuera de la familia de Dios. No, para nada. Él fue restaurado por Jesucristo. Ellos tropezaron cuando Jesús fue arrestado, pero fíjense, aún no estaban siendo perseguidos ellos en ese momento. Pero cuando Jesús les advirtió de la persecución, él estaba mirando un poco más adelante a los eventos que vemos en el libro de Hechos. Vemos a los apóstoles y especialmente Pedro siendo arrestado y perseguidos, echados a la cárcel, pero fueron firmes sin tropezar. En las persecuciones más adelante, en los siglos 2 y 3, vemos que muchos cristianos sí tropezaron. Muchos sí negaron a Jesucristo. Muchos fueron fieles bajo las presiones de la persecución. Muchos sufrieron el martirio. Pero también hubo muchos que negaron su fe. Cuando terminaron las persecuciones, había mucha gente que dijeron, yo negué a Cristo, pero la verdad es que sigo creyendo en Él. Soy cristiano. Entonces la iglesia tuvo un gran problema. ¿Qué hacemos con todos estos que habían negado su fe? Todos estos que habían tropezado. ¿Los admitimos de nuevo en la iglesia o no?
Y por supuesto hubo opiniones encontradas. Había quienes dijeron no, ellos negaron la fe, no son salvos. Había otros que eran más misericordiosos, dijeron, pues sí, ellos fallaron, hay que recibirles. Y algunos, pues sí, dijeron que, bueno, si hacen cierto tipo de penitencia, bueno, vamos a aceptarlos en la iglesia. Era un gran problema. Pero fueron advertidos por Jesús de la persecución. Jesús quiso que no tropezarían, que no tropezaran, pero tropezaron. Hay varias formas que toman la persecución y Jesús menciona dos de estos en ese pasaje. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Ahora, esto es algo que nosotros no podemos entender en nuestra cultura. Ser expulsados de la sinagoga era básicamente ser expulsados de la sociedad, de toda tu vida social. Si te expulsaran de la sinagoga, es lo mismo de decir, pues puedes perder tu trabajo, puedes perder, ya nunca te van a invitar ya jamás a una boda, eh, mejor hay que mudar de esta ciudad porque ni te van a dar trabajo. Estás persona non grata, ¿sí? No tienes nada si te expulsaran de la sinagoga en la cultura hebrea. Otros iban a enfrentar la cárcel. Jesús menciona aquí la muerte, el martirio. Él dijo, vendrá el tiempo cuando los hombres van a pensar que están sirviendo a Dios cuando te maten. Y vemos que pues esto ha sido una verdad en la historia. Los judíos en el libro de Hechos estaban persiguiendo a los cristianos pensando que estaban sirviendo a Dios. Tenemos como ejemplo Saulo de Tarso, que estaba persiguiendo a los cristianos pensando que pues estos herejes tienen que ser aplastados porque están blasfemando contra Dios. Luego llegamos a, por ejemplo, la Inquisición española y otras persecuciones de la Iglesia Católica, donde pues ellos estaban persiguiendo a los que ellos llamaron herejes y estaban convencidos de que estaban haciendo la voluntad de Dios. Alguien hizo un estudio y estima que desde el siglo VI hasta el siglo XIX la Iglesia Católica mató alrededor de 50 millones de personas en sus persecuciones. Esto incluía cristianos, judíos, herejes, musulmanes, quién sabe, una gran cantidad de personas, una mezcla, pero muchos sí eran creyentes en Jesucristo. Bueno, entonces Jesús nos dice que viene persecución. Él estaba advirtiendo a sus apóstoles de que después de su salida iba a empezar persecución y eso es lo que vemos en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos y todo a través de la historia. Pero miren, hermanos, viene un tiempo todavía en el futuro de gran persecución de la iglesia. Yo no sé cuándo va a ser, pero Jesús también advirtió de esta persecución. Yo sé que la persecución no es nada popular. Hablar del martirio pues no es bonito. No nos gusta. ¿Quién quiere ser matado, perseguido o hasta torturado por su fe? Ninguno de nosotros queremos esto. Pero es algo que ha sucedido a cristianos a través de los siglos y que está sucediendo hoy a muchos de nuestros hermanos alrededor del mundo y que todavía hay una gran persecución que viene, que conocemos como la tribulación o la gran tribulación, como es la misma cosa, no hay una tribulación y después una gran tribulación, es la misma cosa. En Mateo capítulo 24, Jesús relató los eventos que iban a suceder antes de su regreso a este mundo. Y entre estos eventos
Leemos en Mateo 24, 9 y 10. Jesús dijo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Fíjense, esta tribulación que viene va a ser causa de mucho tropiezo para miembros de la iglesia. Es triste decir esto, pero Jesús lo dijo. Hasta que va a haber traiciones entre cristianos. Unos van a traicionar a otros. Unos van a decir a las autoridades, bueno, yo sé que vive cristianos aquí en esta casa y vive un pastor por allá. Va a haber traiciones. Es muy triste, pero va a suceder. En el libro de Apocalipsis más adelante nos habla del anticristo, que va a ser una guerra contra los santos. Y está hablando de esta misma tribulación. El libro de Apocalipsis habla de un tiempo en que va a haber un gobierno mundial, totalitario, controlador, autoritaria. Si no recibes la marca de la bestia, no puedes comprar ni vender. Yo sé que hay mucha gente que ve estas cosas de Apocalipsis y dice, no, estas cosas ya sucedieron en el primer siglo. Yo no veo que estas cosas han sucedido. Especialmente esto de que en todo el mundo no puedes comprar ni vender sin tener una marca de la bestia, que es el anticristo. Lo que me da mucho en qué pensar ahora es que hoy día, por la pandemia que hemos estado viviendo, vemos a muchos gobiernos volviéndose muy autoritarios, volviéndose muy como dictadores. Es una locura las cosas que han estado pasando en el mundo. En unos estados de los Estados Unidos, por ejemplo, vaciaron las cárceles, para sacar a los asesinos, los secuestradores y violadores. Pero en su lugar pueden arrestar a comerciantes que quieren abrir sus negocios. Pueden poner en su lugar a pastores que tienen servicios en sus iglesias y otros que violan las reglas de la sana distancia. Estas reglas que se han inventado. Están hablando hoy día de tener o hacer vacunas forzadas. Todavía no existe la vacuna, pero están hablando de eso. Están diciendo que ya cuando sale la vacuna, forzosamente quieren vacunar a todo el mundo, quiera o no. Eso es lo que están diciendo. También están hablando de terminar con el dinero físico, y usar solamente tarjetas de débito, de crédito o microchips. El microchip que puedes poner aquí en tu mano o en tu frente. Marca de la bestia. En los Estados Unidos, en estos últimos meses, una iglesia tuvo una reunión en su estacionamiento. Toda la gente estaba en sus carros, sintonizando el mensaje del pastor en la radio. Y llegó la policía y entregó multas a cada vehículo que estaba ahí. Supuestamente para la salud, ¿sí? Cuestiones de la salud pública. Mientras todos estaban dentro de sus carros. Es una locura. Ese es autoritarismo. No es lógico. Mira, yo no soy profeta y no sé cuándo vendrá una persecución religiosa aquí en México. Pero en base de estos pasajes y mi entendimiento de la escatología, yo sé que algún día vendrá. Y lo que me pone mucho en alerta es ver qué tan rápidamente las cosas han cambiado apenas en unos pocos meses. Los gobiernos han cambiado sus actitudes hacia nosotros, ¿sí? Han vuelto muy autoritarios y es muy peligroso. Nuestros derechos
no valen mucho. Las constituciones fácilmente los echan a la basura. En base a estas observaciones, hermano, y en base a lo que Jesús dice en este pasaje, debemos considerarnos advertidos. No sé si veremos persecución en nuestros días, pero en mi opinión, en base de las cosas que han sucedido en los últimos meses, creo que la probabilidad ha aumentado muchísimo. Aún para nosotros en el occidente, donde valoramos nuestras libertades. La excusa para quitar nuestras libertades ha sido para protegernos a todos de esta pandemia. En Apocalipsis 6 habla de los sellos que se abren, iniciando acciones aquí en la tierra. Y el cuarto sello, quiero que se fijen en esto, en Apocalipsis 6, 7 y 8 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y miré, y he aquí un caballo amarillento. Y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Está hablando de un tiempo de mucha muerte, y una de las causas es la pestilencia. No estamos ahí todavía, no estamos viviendo esta cantidad de muerte en el mundo. Habla de la cuarta parte del mundo. Todavía no estamos ahí. Pero fíjense lo que sigue aquí en Apocalipsis 6. Lo que sigue es el quinto sello, que habla del martirio de muchos cristianos, los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Es la misma tribulación de la cual habló Jesús en Mateo 24 y la guerra contra los santos descrito más adelante en Apocalipsis. Entonces, si hoy día se utiliza una pandemia como una excusa para quitar nuestras libertades, imagínense qué pueden estar diciendo en aquellos tiempos cuando la cuarta parte del mundo está muriendo por guerras, por pestilencia, por otras causas. ¿No? El gobierno va a decir, no, pues para el bien de todos tenemos que controlar a todo el mundo y tener a todos bajo nuestras manos. Yo creo que es necesario que estemos preparados mentalmente y espiritualmente para una persecución. ¿Cómo podemos estar preparados? De eso quiero hablar un poquito, aunque no tengo una respuesta muy amplia, pero algunas cosas que vemos en las escrituras nos ayudan a entender. Primero quiero decir que debemos confiar en la guianza del Espíritu Santo. Mateo 10, 19 y 20 dice, pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dice que si estamos siendo perseguidos, si nos atrapan, no tenemos que preocuparnos de qué vamos a decir, de que el Espíritu nos va a decir. Pero fíjese, hermanos, yo no creo que a cualquier cristiano va a saber qué decir si no está caminando con Dios. Si no está caminando en la palabra, no debe pensar que de inmediato que el Espíritu Santo va a venir para socorrerlo. No, yo creo que se requiere un caminar constante de que debemos estar cerca del Señor, estar en la palabra y en oración. Es importante saber lo que crees y estar firme en esto. Si tú estás muy ignorante de la palabra, ¿qué va a usar el Espíritu Santo cuando estás delante de autoridades que te están preguntando qué es lo que crees? Lo que Jesús quiere es que no tropecemos, de que no
negamos a Él. Otro punto que quiero mencionar es, es que es aceptable huir. Si viene una persecución hacia nosotros y vemos que podemos escapar a otro lugar, es aceptable. Jesús dijo en Mateo 10:23, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Sí, huir no es lo mismo que tropezar. Sucedió algo interesante en España en los años 1500. Había un monasterio en Sevilla que se llamaba San Isidro del Campo. A este monasterio, realmente a una gran parte de España, estaba llegando escritos de Martín Lutero y otros reformadores. Si ellos estaban publicando sus sermones, sus escritos, y estaban siendo circulados en Europa, y muchos de esos llegaron a España. España era muy católica. Tenía su reina católica en ese tiempo. Pero muchos de los monjes de San Isidro del Campo leyeron estos escritos y se convirtieron a Jesucristo conforme al Evangelio bíblico. Después de un tiempo, pues la Inquisición española pues fue moviendo en España y estos monjes recibieron una palabra, una advertencia de que venía la Inquisición hacia ellos, si venía pues marchando pueblo en pueblo y que venía hacia ellos. Entonces ellos se pusieron de acuerdo para huir a Ginebra. No todos se fueron, pero una buena parte de ellos huyeron a Ginebra. Dijeron, cada uno por su lado. Tú pues por un camino, yo por otro camino, para que no nos atrapen todos juntos. Entre estos monjes era Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. ¿Sí? Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español en 1569 y Cipriano de Valera lo revisó en el año 1602 y de ahí tenemos la Biblia Reina Valera, por lo menos la primera. Entonces, pues Dios utilizó grandemente a estos dos españoles que huyeron de España, huyendo de una persecución. Otra cosa que la Biblia nos dice en cuanto a la persecución es que no debemos tener temor. Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No debemos temer a aquellos que nos pueden matar. Sí, nos pueden matar. Pero pues nuestras vidas están en manos del Señor. Hay que tener esta actitud de que nuestra vida es corta y que si nos maten, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Otra cosa que yo quisiera recomendar a todos es leer biografías o historias sobre cristianos perseguidos. Un libro que pues es muy famoso, que tiene muchos años, es el libro de los mártires de Fox. Inicia con los apóstoles y los cristianos bajo el Imperio Romano, brinca a la era de la Reforma, habla un poco de la Inquisición española, habla de algunos reformadores como Juan Wycliffe, Juan Hus y William Tyndale y muchos otros que sufrieron persecución y muchos de ellos sufrieron el martirio. Viendo tiempos más recientes, está el libro de Corrie ten Boom que se llama El lugar secreto. Ella y su familia eran alemanes y estaban tratando de proteger, esconder a algunos judíos de los nazis. Pero cuando fueron descubiertos, pues tanto los judíos y ellos fueron llevados a un campo de concentración. Y en ese campo de concentración murió la hermana de Corrie ten Boom. Ella sobrevivió, pero este relata
mucha persecución que ella sufrió bajo los nazis. Otra historia sería la biografía de Richard Wurmbrand, un pastor de Rumania que sufrió bajo el comunismo. Él fue encarcelado por bastantes años, eventualmente fue liberado. Hay muchas otras historias, biografías de cristianos que han sido perseguidos por su fe. Yo creo que es importante leer estas historias. Yo creo que la educación de un cristiano es muy incompleta si nunca has leído acerca de la persecución de algunos de nuestros hermanos. Yo sé que son temas incómodos para nosotros. Nadie les gusta la idea de ser perseguidos. Pero leer estas historias, estos relatos verídicos nos puede dar ánimo, nos puede entender de dónde viene la fortaleza para aguantar estas persecuciones, para aguantar un trato completamente injusto de parte de otros. Otro punto que quiero mencionar en cuanto a cómo estar preparado es que hay que confiar en la gracia y la provisión de Dios. Muchos de los relatos que tenemos de los martirios o los mártires cuentan que tuvieron mucho valor y paz y hasta gozo cuando estaban siendo matados. Juan Hus, por ejemplo, murió quemado en una hoguera. Sabemos que ser quemado es muy doloroso, pero Juan Hus murió cantando himnos. Esto no es natural, es sobrenatural. No puedes estar cantando himnos si no es por el poder de Dios obrando en ti. No puedes tener gozo delante de la muerte si no es que Dios está obrando en ti. Entonces, yo creo que es muy evidente para mí de que al momento de la muerte de muchos de estos cristianos, muchos de estos mártires, Dios les dio gracia especial para estos momentos. Hay que confiar en la gracia y la provisión de Dios, porque fácilmente podemos decir, yo no creo que yo puedo aguantar ni torturas, ni ser quemado vivo. No, tal vez no podemos. Yo creo que no podemos. Pero Dios nos puede dar gracia para aguantar esos momentos, si es su voluntad. Un cristiano preparado para la persecución es un cristiano que está caminando con Cristo y está en su palabra. Él sabe en quién ha creído. Yo creo que es lo más importante. Para estar preparados para una persecución es estar caminando cercano a Cristo. Ahora, quiero contestar unas preguntas teológicas, porque hay muchas preguntas que podemos ver cuando leemos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento y luego leemos el Nuevo Testamento y vemos una gran diferencia. ¿Por qué, por ejemplo, hay tantas promesas de bendición para Israel en el Antiguo Testamento, pero promesas de persecución para la iglesia? Y luego, ¿las promesas que Dios hizo a Israel son aplicables a nosotros en la iglesia o no? Generalmente hay promesas de bendición y prosperidad para los que son fieles a Dios en el Antiguo Testamento. Mientras que parece que los más fieles en el Nuevo Testamento, es decir, en la iglesia, son los más perseguidos. ¿Por qué es eso? Y bueno, es cierto que en el Antiguo Testamento vemos muchas promesas de prosperidad. Prosperidad económica y paz, victoria sobre sus enemigos. Vemos a Israel en muchas batallas, vemos que Dios los apoya y les da victoria sobre sus enemigos en muchas ocasiones. Estas son promesas del antiguo pacto, promesas para Israel,
pero también son promesas para cosas temporales. No vemos a estas mismas promesas dadas a la iglesia en el Nuevo Testamento. No vemos promesas a nosotros para la prosperidad económica. No vemos promesas de paz, a menos de que lo vemos desde otra perspectiva. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Entonces, bueno, esta es una paz interna, una paz espiritual, pero no es una promesa para paz en la nación y en la sociedad. Y si hablamos de la victoria sobre sus enemigos, nosotros eh, nunca somos mandados a pelear físicamente con nadie en la iglesia, mientras Dios mandó a Israel a pelear físicamente varias veces contra sus enemigos. Pero tenemos nuestras armas. Nuestras armas no son físicas, nuestras armas son espirituales. Y sí estamos en una lucha, sí estamos peleando batallas, pero no como las batallas que peleó Israel. Efesios 6:11 en adelante, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Qué es el día malo? El día malo sería el día de persecución, el día de tribulación. También leemos en 2 de Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, sino estamos bajo el nuevo pacto. El antiguo pacto era para la nación de Israel y el nuevo pacto es para todo aquel que pone su fe en Jesucristo como su Salvador. En Hebreos capítulo 8 habla de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Ustedes saben que bajo la ley en Israel había un sumo sacerdote. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo otra ley, podemos decir, y no tenemos el sumo sacerdote de Israel, tenemos nuestro sumo sacerdote, quien es Jesucristo. Y Hebreos 8:6 dice, pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto porque está establecido sobre mejores promesas. Mientras que las promesas del antiguo pacto eran temporales, las promesas del nuevo pacto son eternas. Incluye, por ejemplo, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna. Estas promesas son mucho mayores y mucho más grandes que las promesas que Dios dio a Israel en el antiguo pacto. Yo sé que hay muchos que quieren continuar bajo el antiguo pacto, quieren seguir bajo la ley, pero aquí nos dice en el libro de Hebreos que estamos bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Luego, pues vemos esta cuestión de la persecución, comparando los pactos. Bajo el antiguo pacto, Israel no iba a sufrir bajo sus enemigos mientras se mantenía fiel a Dios. ¿Sí? Si fueron desobedientes a Dios, entonces sí, Dios iba a mandar a sus enemigos a perseguirles. Pero bajo el nuevo pacto, Dios promete que la iglesia sufrirá persecución del mundo. Y yo creo que especialmente cuando es fiel a Jesucristo. Vemos que los más fieles, como los apóstoles y los que han ido a muchos lugares del mundo como misioneros, han sido los que más han sufrido persecución y martirio. Concluyendo esta sección de ver la cuestión teológica, no hay que confundir los dos pactos. Hay que tener mucho cuidado con aplicar las promesas y las leyes que pertenecen al antiguo pacto a nosotros, porque en muchos casos no se aplican a nosotros. Nosotros no estamos bajo el antiguo pacto, nosotros no somos Israel. Segundo de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Hay que manejar con precisión la palabra de Dios. El que saca promesas del antiguo pacto para aplicarlas a los que estamos bajo el nuevo pacto no es manejar con precisión la palabra de verdad. Ok. Quiero llegar a un último punto. ¿Por qué Dios permite la persecución de su iglesia? Es una pregunta interesante. ¿Por qué no nos da victoria tras victoria como dio a Israel? ¿Sí? ¿Por qué no podemos eh, encontrar cualquier enemigo y derrotarlo así de fácil? ¿No? Esto no es lo que Dios nos manda hacer. Entonces, ¿por qué Dios permite la persecución de la iglesia? Primero quiero decir que pues la persecución fue parte del plan de Dios para su propio Hijo, para Jesucristo. Jesucristo primero sufrió las limitaciones físicas de un ser humano. Él sufrió hambre, sed, frío, calor, cansancio y dolor. Cosas que nunca sufrió siendo Dios. Pero cuando tomó un cuerpo humano, Él empezó a sufrir estas cosas que nosotros sufrimos. Y luego aparte, cuando Él llegó al final de su vida, Él sufrió a mano de sus enemigos, los que lo odiaban. Él sufrió los azotes, Él sufrió la crucifixión, Él sufrió vergüenza. Entonces la persecución fue parte del plan de Dios para Jesucristo. No nos debe sorprender de que es parte de su plan para su iglesia también. Ahora, quiero mencionar 5 propósitos de Dios para la persecución de sus hijos. Puede ser que hay más, pero estos son 5 que yo creo que eh, tienen mucha base bíblica. El primero es, lleva a la iglesia a depender más de Dios. Cuando la iglesia está bajo persecución, reconoce su total debilidad e impotencia y tiene que mirar hacia Dios. Pablo dijo en 2 de Corintios 1:9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo estaba hablando de su experiencia bajo persecución, diciendo, pues tenemos que levantar la vista a Dios, tenemos que confiar en Él. Segunda razón o segundo propósito de Dios para la persecución de sus hijos es que es una prueba o son pruebas que sirven para purificarnos, para perfeccionarnos, para santificarnos, para forjar nuestro carácter. Bueno, todas esas palabras hablan de lo mismo, ¿sí? Nuestra santificación para la perfección de nuestro carácter. Santiago
1, 2 a 4 dice, tener por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Cuando estamos bajo prueba, bajo persecución, Dios está trabajando con nuestro carácter. Dios nos está santificando. Tercero, la persecución nos ayuda a poner nuestros ojos en las cosas eternas. Porque siempre vivimos esta vida, si todo está en paz, es fácilmente tener nuestros ojos en las cosas de este mundo, en el dinero, en los bienes, en nuestras actividades que son temporales. Pero cuando uno es, por ejemplo, llevado a la cárcel, uno es arrestado, uno está huyendo, pues todas estas cosas se van por la ventana y uno tiene que estar pensando en las cosas eternas. Pablo dijo en 2 de Corintios 4, 17 y 18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces la persecución nos ayuda a poner nuestros ojos en las cosas eternas. En cuarto lugar, Dios utiliza la persecución para separar a los verdaderos de los falsos. Ya leí lo que dijo Jesús en cuanto a la parábola del sembrador, de que la semilla que cayó sobre pedregales, pues brotó rápidamente, pero por no tener raíz, tropezó y cayó cuando vino la aflicción y la persecución. Fíjese, en los primeros 2 o 3 siglos de la iglesia, cuando la iglesia estaba siendo perseguida constantemente, era seguro de que los únicos que estaban dentro de la iglesia eran los que realmente tenían una fe certera en Jesucristo. Porque los falsos no tenían ninguna razón para querer estar dentro de la iglesia. Los que no eran cristianos. Pero cuando terminaron las persecuciones en los tiempos de Constantino y los tiempos después, cuando la iglesia empezó a ser muy, muy rica y tener nada de persecución, entonces todo el mundo quería ser cristiano. Y era muy confuso saber quién realmente era de Cristo y quién no. Entonces la persecución sirve para separar a los verdaderos de los falsos, purifica a la iglesia. Cuando llega una persecución, sabrás quiénes realmente son de Cristo y quiénes no. Y en quinto lugar, la persecución sirve como testimonio al mundo. Tertuliano escribió, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Y él dijo esto porque en estos primeros 2 siglos de la iglesia, cuando los mártires murieron con gozo y la gente vieron esto, era evidente de que su fe era real y muchos dijeron, esta gente tiene algo que yo no tengo. Ellos tienen un gozo, ellos están convencidos en su Jesucristo y yo no tengo nada. Entonces muchos fueron convencidos de la verdad de la fe cristiana por ver el martirio de cristianos. Mateo 10:17 dice, pero cuidaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Sí?
Dios utiliza la persecución como una oportunidad para dar testimonio. Y este versículo pues lo vemos cumplido, por ejemplo, en la vida de Pablo, que él fue llevado muchas veces delante de reyes y otros líderes gobernantes y testificó a ellos. Mira, estas son 5 razones que Dios tiene para permitir la persecución de su iglesia y tal vez hay más. Conviene recordar que Cristo está con su iglesia en toda persecución. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y estas son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. En conclusión, Jesús advirtió a sus seguidores que iban a enfrentar el odio y la persecución del mundo. El deseo de Jesucristo para nosotros es que no tropecemos bajo la presión de la persecución, sino que nos mantengamos fieles a Él. Los seguidores de Jesucristo han sufrido muchas persecuciones a través de los siglos y muchos están sufriendo persecución hoy. Pero viene una persecución mundial y más fuerte que nunca. No sabemos cuándo, pero por lo que podemos ver en el mundo ahorita se está acercando y tenemos que estar preparados. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu bondad para con nosotros. Gracias por las promesas de que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también gracias por tus advertencias sobre la persecución. Ninguno de nosotros vemos la persecución como algo que queremos. Pero si es tu voluntad, Señor, queremos estar listos, queremos estar preparados, queremos ser fieles a ti. Pido que nos fortaleces, que nos ayudes a tener nuestro corazón recto delante de ti, para que si llega aquel día en nuestras vidas donde sufrimos persecución, de que podemos ser fieles a ti. Pedimos esto y nos confiamos en tu gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.